Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento las docentes Claudia Janet Maldonado Vergara y yo, Ray Franceschi Grajales Marín, quien les habla, estudiantes de la Maestría de Educación Inclusiva, para presentarles el tema sobre la evolución de las políticas públicas en el marco de la educación inclusiva. Esto lo haremos a través de una línea del tiempo, la cual está dividida por decenios. Además, hablaremos dentro de los contextos internacional y nacional, como lo es nuestro país Colombia, y las diferentes implicaciones que esta ha venido dando a través del tiempo en las diferentes legislaciones, decretos y leyes que ha tenido para la adopción de una educación inclusiva dentro de nuestros contextos escolares. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Maldonado. Como lo ha dicho mi compañera, a continuación vamos a socializar una línea del tiempo donde nos vamos a mirar el marco de la educación inclusiva a través de la historia. Iniciaremos desde el contexto internacional, dentro de las décadas de 1940 y 1950, donde en 1948 se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU, la cual reconoce la educación como derecho fundamental y universal. Además, dentro del contexto nacional, la educación con enfoque asistencial y segregado, atención fuera del sistema regular, especialmente para personas con discapacidad. Es decir, allí se evidenciaba mucho la discriminación y no se tenían en cuenta a los niños que presentaban discapacidad dentro del proceso educativo. Dentro de esta década, en el año de 1948, se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en Colombia se dio la expansión del sistema educativo sin enfoque explícito donde todavía no se da, pues no se respetaba el derecho a la educación a estos infantes, a estos niños, se observaba la desigualdad a todo momento. Bueno, pasamos entonces a la década de los años 1960 a 1970. Y aquí nos hablan sobre en la convención de la UNESCO sobre la evolución o estaban en contra de la discriminación en la educación. Aquí se impulsa la igualdad en el acceso educativo. Además, también en 1971 la Declaración de los Derechos para las Personas con Discapacidad era lo más importante. Además, también entonces a nivel nacional se consolidó la educación especial en instituciones separadas, predominaba el modelo médico rehabilitador. Este modelo médico rehabilitador ven la discapacidad como una enfermedad o un defecto, por lo cual debían de ser curados o tratados a través de tratamientos médicos o terapias. Ahora bien, dentro de la década de 1980 a 1989, dentro del contexto internacional, en el año 1981, se puede evidenciar que las personas con discapacidad todavía presentaban un proceso de transición hacia el modelo social e inició la integración educativa. Es dado que en 1989, dentro del contexto nacional, se dieron las primeras experimentaciones de integración escolar, aunque persiste la segregación institucional, es decir, la discriminación. Y dentro de este tiempo, de esta década, en el año de 1981, se declaró Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Es allí donde Colombia, en el año de 1984, generó la Política Nacional de Educación Especial. Bueno, pasando entonces en los años 1990 a 1999. En esta década, en el año 1990, se habla de la declaración de Yomitien. Esta dice que la educación debe de ser para todos. Aquí todas las naciones se unen y afirmaron una declaración universal de los derechos humanos. Todos tienen igualdad en derecho a la educación. Hablando entonces de una educación inclusiva como principio de los sistemas educativos. A nivel entonces nacional, también se habla en la Constitución Política de Colombia sobre la igualdad, la diversidad y derechos a la educación.
también en 1994 aparece la ley 115, la cual entonces nos habla de una atención educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales. También dice que esta ley general de educación fundamenta la educación inclusiva como derecho fundamental y un servicio público, donde el Estado debe de garantizar una educación accesible para cada uno sin diferencias según las necesidades educativas especiales que cada uno de los niños tengan. Especialmente dice que esta ley busca que se proteja a todas las personas con discapacidad, pueden ser de origen étnico o religión, eliminando esas barreras de accesibilidad a la educación. Bueno, muy bien. Ahora en el año 2000 al 2009, dentro del contexto internacional en los diferentes países, se dio un foro mundial de educación. En el año 2006 se dio la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la ONU. O sea, va a tener en cuenta la inclusión como derecho exigible. No es que no queramos recibir estos niños dentro del proceso educativo, sino que tenía que ser algo que exigía la ley. Y a nivel nacional se dio el decreto 2082 de 1996, el cual en esta década fue vigente. En el 2009, decreto 366 para estudiantes con discapacidad en educación regular. Aquí ellos prevalecían, aquí la educación para ellos era importante, ellos se debían de integrar y debían de tener los mismos derechos de igualdad al igual que todos los estudiantes. Pasando entonces en la década del 2010 al 2019, en el contexto internacional, en el año 2015, en la Agenda 2030, conocida también como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan y hablan de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con un enfoque de equidad y de diversidad. A nivel nacional, aparece en el año 2013 la ley 618 que garantiza los derechos a las personas con discapacidad. Esta ley también es conocida como la ley estatutaria de discapacidad, la cual garantiza los derechos de igualdad para cada una de las personas, especialmente con discapacidad, incluyendo la educación inclusiva como un componente fundamental. Más adelante aparece entonces el decreto 1421 del año 2017, el cual reglamenta la educación inclusiva en todos los niveles para una atención a la población con discapacidad, promoviendo currículos accesibles y el diseño universal de aprendizajes DUA. En la década del 2020 a la actualidad, o sea que llevamos 5 años, en el contexto internacional se dio el enfoque de inclusión accesible, equidad y educación digital, respuesta a la inclusión y a contextos de crisis. Aquí tuvimos en el año 2019-2020, se dio la pandemia, se presentó la pandemia, entonces ahí es donde empezamos a manejar todas las tecnologías, todo lo digital, se dio una educación accesible para todos a través del uso de las herramientas digitales. Y a nivel nacional se dio la implementación del decreto 1421, el cual fue el fortalecimiento del DUA, ajustes razonables de inclusión internacional y atención al desarrollo a la diversidad en entornos presenciales y virtuales. Este decreto fue muy importante en esta época, ya que aquí se daban investigaciones, se miraban a ver cuáles diagnósticos, características para poder generar lineamientos y ajustes razonables al sistema educativo. Bueno, para concluir, entonces podemos decir que las políticas de educación inclusiva son esenciales para garantizar un derecho a la educación equitativa y de calidad para todos y todas. Esto se da a través de la implementación de buenos currículos,
de capacitación a los docentes, de espacios adecuados, de un buen liderazgo, de una inclusión equitativa, construyendo una sociedad que valora las diversidades y la participación en cada uno de los contextos escolares para una educación inclusiva de calidad. Muchas Eh, gracias.